¿Cómo está Pablo? Buenos días, muchas gracias por atender este requerimiento. Diego Montaño lo saluda desde una fría La Paz. No sé cómo está por allá. Buenos días, ¿cómo está Diego? Acá está nublado, pero la temperatura está en 22, 23 grados, que tal vez para La Paz equivale a unos 15, tal vez 12 grados, una cosa así. O sea que ha estado nublado todos estos días, ha estado con llovizna o chilchana, como se dice acá, pero ahí vamos. Sé que está, no solo en La Paz, sé que en Cochabamba también, mi esposa está ahí y me dice, no, está llena de lluvia brutal. Así que estamos con un clima diverso e impredecible. Sí, como para no soltar los abrigos, las bufandas ni los paraguas, ¿no? Exactamente. Bueno, Pablo, cuéntenos, ayer se ha conocido esta propuesta, esta postura de CAINCO, congelar el salario mínimo por este año, permitir la negociación libre en el sector privado y no incrementar los salarios en el sector público con salvedades, decían, ¿no? Educación, salud y seguridad. Nos imaginamos la policía. ¿Por qué se hace esta propuesta? ¿Cuál es la situación de la industria? ¿Cuál es la situación de la economía? A ver, uno ya tratando de ser lo más objetivos y factuales posible, tenemos que reconocer que en este momento el país está en una situación difícil. En el análisis técnico, en lo particular ya en lo que me compete a economía, nosotros pensamos de que ya la crisis de balanza de pagos como tal ya ha pasado y que ahora estamos en la etapa de ajuste que se ha dado porque el mercado así lo ha establecido en la demanda y la oferta. Y ojo, que no es la primera vez que nos ocurre eso. En el año 2020, cuando vino la pandemia, fue increíble, pero Bolivia es uno de los pocos países en los cuales la remuneración, el salario promedio de todos, formales e informales, sobre todo informales, cayó como 10% como respuesta a la crisis. O sea, ahí en el sector informal, el propietario, el dueño dijo, mira, hoy día tienes que ganar 20% menos y vamos a ver cuándo te puedo dar de nuevo el incremento. Entonces, en el país estamos en una etapa, que es una etapa de ajuste, y en este momento falta que se sincere un sector importante que es el sector público. Por eso es que nosotros viendo cómo están las cuentas del sector público, con un déficit grande de en torno a 35.000 millones de bolivianos, vemos que lo mejor para la estabilidad económica es que no se incrementen los salarios en el ámbito público, dado de que esto va a acrecentar ese desequilibrio. Mire, la cantidad, hay dos elementos que hay que tomar en cuenta acá. Uno, este déficit es financiado con emisión de dinero, ¿ya? Y dos, también es financiado parcialmente con los aportes de jubilaciones, con operaciones financieras estándar que hace la gestora con el Tesoro General. Entonces, eso implica en el primer caso más inflación, en el segundo caso menos recursos para crédito. Entonces, creo que la política más responsable ahí es en el ámbito del sector público limitar la expansión de salarios, salvo en los casos que sea pertinente, como podría ser en salud, educación y algún otro caso a analizar. Y no nos olvidemos, tomando de nuevo lo que decía lo de la pandemia, el sector público continuó subiendo sus remuneraciones, mientras que ya las cifras, las estadísticas de la encuesta continua de empleo que tiene el INE y los microdatos, como se llaman, es decir, cuando uno ya analiza los datos, uno muestra que el sector público, las remuneraciones continuaron creciendo, mientras que en el resto de la economía las remuneraciones todavía no se han recuperado de la pandemia. Así que el primer planteamiento es súper claro, en aras de la estabilidad, en aras del crédito, en aras de que esto no siga creciendo y dañando al país, porque al final de cuentas la inflación la sufrimos todos, es mejor que el sector público no suba sus remuneraciones. Ahora, Pablo, usted decía, ya hemos pasado la crisis de la balanza de pagos, hemos entrado a un ajuste. ¿Qué indicadores nos mostrarían que estamos ya atravesando un ajuste? Ah, esa pregunta es súper interesante y lo voy a hacer con una analogía.
La crisis de balanza de pagos es como un ataque cardíaco. Estoy haciendo analogía y toda analogía es imperfecta. Pero piensen ustedes que es como un ataque cardíaco. Yo no voy a estar con ataque cardíaco una semana. No, el ataque cardíaco, el infarto, qué sé yo, te llega durante 1 hora, 2 horas. Yo no soy médico, pero no es que vas a estar 2 semanas con ataque cardíaco. Lo que viene después de ese ataque cardíaco es ya otro proceso que tiene que ver ya de recuperación del cuerpo, etcétera. En el ámbito ya de la economía boliviana, la crisis de la balanza de pagos tiene dos características. Una crisis es caída de reservas y el tipo de cambio que se dispara. En este momento nosotros vemos reservas ya en el umbral más bajo, ¿no? De acuerdo a los estándares de, por ejemplo, el Fondo Monetario, que tiene un indicador estándar de reservas que nos dice que desde el año 20 estamos por debajo de las reservas adecuadas. Y segundo, hoy día el tipo de cambio en la calle está por encima de 13 bolivianos. En la práctica, Bolivia está con un tipo de cambio flexible. Eso yo le digo ya en la parte técnica y conversando con otros colegas de otros países, me dicen, no, tu país ya no está en tipo de cambio fijo, salvo por operaciones puntuales del gobierno. Ahora, ¿qué significa un ajuste? Un ajuste sobre todo implica que disminuyen los niveles de actividad y de consumo. Tuvimos hace 2 semanas un evento muy interesante y que también fue reflejado por la edición digital de La Razón sobre el consumo con Kantar, esta empresa que sigue a 1.000 familias. Esta empresa es de carácter mundial y ellos hacen seguimiento a 1.000 familias y tal como lo expresaba en el reporte Cecilia Torres, el reportaje que está en la edición digital y que lo puede ver la gente que no está viendo, ya el consumo ha tenido un retroceso en promedio de 1% el año pasado, el consumo de las familias en la mayoría de las categorías. Nosotros con el análisis más o menos de en torno a la actividad de 2.000 empresas hasta la primera mitad, vimos que la actividad formal en términos reales había retrocedido 1%. Ahora, los indicadores oficiales, evidentemente, miren formal, informal, pero con una metodología antigua, que gracias a Dios el INE la está cambiando. Sin embargo, uno ya ve ese tipo de señales en caída de actividad, caída de empleo. Y en este punto, yo el año pasado hicimos con todo mi equipo 84 conversaciones con empresas o grupos de empresas. Y en muchos casos, le digo ya como testigo, me decían, mire, yo tengo inventario allá tengo inventario para 3 meses de producción. Se acaba eso y yo ya no voy a poder seguir produciendo. Entonces, nosotros sabemos que ya el aparato productivo está en esta etapa de contracción. Ya es un ajuste automático. O sea, eso es lo que se está dando en este momento. ¿Qué falta para que el ajuste sea menos doloroso? Lo que necesitamos es recuperar la capacidad productiva, sobre todo de una cosa, de generar dólares. O sea, eso es lo que nos va a sacar de la crisis, estimado. Ahora, cuando usted dice necesitamos empezar a generar dólares, uno inmediatamente piensa en las exportaciones o el turismo. Son la manera, diríamos, más primaria, más básica de generar dólares. Pero las exportaciones han sufrido justamente una paralización, sobre todo para productos derivados de soya, las exportaciones de carne también, las exportaciones de gas sabemos que han caído, y en ese sentido, ¿cómo se pueden generar dólares? Mire, lo que tenemos que hacer, y esto le digo, la falta de dólares es un problema del país, no es un problema del gobierno. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta, porque si faltan dólares, falta combustible, falta materia prima, faltan bienes intermedios, faltan bienes de capital. El año pasado, en términos redondos, las importaciones se contrajeron 30% y las importaciones de bienes de capital, de bienes durables, cayeron como 50%. Entonces, esta crisis es por falta de dólares y se soluciona con dólares. Lo que hay que hacer es, no solo, el turismo es una exportación por si un caso, o sea, se tiene que promover el turismo, se tiene que promover la exportación de servicios digitales. O sea, tenemos empresas como Halasoft, AzureSoft y otras que están desde los computadores exportando a otros países, pero también necesitamos apuntalar a los sectores de rápida respuesta. En inglés hay un nombrecito que le llaman low hanging fruits, o sea, las victorias tempranas, lo que se puede hacer rápido.
El 2023, antes de que la crisis llegue a manifestarse plenamente en el Foro Económico, nosotros planteamos 6 medidas para tener dólares rápido. Uno está evidentemente en la parte de agroindustria, está el sector cárnico, el sector de servicios digitales, el sector de turismo, el sector forestal y un sexto pilar transversal que es la parte del contrabando. Entonces, eso toma como 2 a 3 años para generar dólares. Yo le digo, más allá de esto, no es un problema del gobierno, es un problema del Estado, de la sociedad. Y esta crisis es por falta de dólares. Esta situación es por falta de dólares. En la medida que no existan dólares, vamos a ver una crisis que se va agravando. Vamos a ver situaciones cada vez más complicadas. Y tenemos que ahí ser lo más conscientes y con mucho sentido común, en un momento en el que parece que en el mundo el sentido común en muchas cosas se ha perdido, pero sí empezar a promover las exportaciones. Porque la otra alternativa es peor. La otra alternativa es que la economía boliviana se va a ir contrayendo, porque el 80% de lo que Bolivia importa son insumos y bienes de capital. Entonces, si no hay dólares para importar, el aparato productivo y el consumo de las familias va a caer. Escuchábamos a, por ejemplo, representantes de la industria farmacéutica boliviana y relataban lo dramático que es para ellos comprar los insumos de los medicamentos, la imposibilidad de, por ejemplo, participar en estas compulsas para adjudicarse la venta de medicamentos de cajas de salud, porque están con listas de precios antiguas, antes de la, diríamos, devaluación ipso facto de la moneda boliviana. Entonces, les es difícil competir, por ejemplo, contra medicamentos que vienen de la India, de la China, y en ese sentido, prácticamente están reduciendo cada vez su capacidad, su participación en el mercado. ¿Esta situación de la industria farmacéutica se replica en otras industrias, diríamos, a nivel nacional? Definitivamente. Y eso, mire, la industria farmacéutica toma la mayor parte de insumos importados. Eso hay que tomar en cuenta porque la industria farmacéutica es una industria que requiere inversión en tecnología y las fórmulas y todo lo demás se hacen con investigación y desarrollo en el extranjero. Entonces eso casi lo que pone Bolivia en términos de valor añadido es como una parte pequeña. Y eso es estándar, no crea que es un problema solo de Bolivia, es en todos los países. Pero eso lo ve, por ejemplo, el vaso o la botella de plástico que usted puede tener, esa se hace con polietileno y polipropileno, que es importado. O sea, solo por dar una idea, eso se hace con algo que es importado. Algún momento hubo el proyecto de hacer esta industria química básica en la parte del Chaco, de tal manera que los insumos para el plástico, por dar una idea, se usen como sean internos, pero eso, por ejemplo, requiere producción de gas y la producción de gas sabemos que está en declive, así que hay un problema muy serio en ese lado. Y esta crisis es por falta de dólares. Yo creo que, mire, no es que los astros se han alineado mal, o estoy hablando coloquialmente, o que hay de repente, no, es una crisis generalizada. Faltan dólares. Y esto, cuando me toca explicar a círculos familiares, círculos amigos, yo les digo, miren, estimados, esto es como si hoy día la cantidad de tomates que existen hubiese disminuido y bueno, el precio del tomate, que en este caso el tipo de cambio va a subir, y la forma legítima de reactivar esto es produciendo más tomates, en este caso creando dólares, y los dólares se producen, y los dólares fundamentalmente se producen exportando. Entonces yo creo que ahí esto es una premisa, todos los sectores, nosotros vimos en el análisis de algo que se llama matriz insumo-producto, todos los sectores dependemos de todo. Y esto es a nivel mundial, con toda esta crisis que hay en el mundo de las tarifas, aranceles y todo lo demás. Una de las cosas que sabemos es que todas las cadenas de producción están entrelazadas. Una de las 4 características de la globalización es precisamente la internacionalización de la producción. Esta camisa
fue diseñada en tal país y es hecha con tela de acá, pero es con mano de obra de este otro lado, etcétera. Entonces es parte de la dinámica de hoy día. Necesitamos urgentemente apuntalar las exportaciones de servicios, como les decía, turismo y servicios digitales, como de bienes. Aparte, esto va tanto por la parte agrícola, minera, etcétera, todo lo que pueda generar dólares. Si no, el aparato productivo se va a seguir contrayendo. Ahora, señor Mendieta, ¿cuándo entendieron, cuándo empezaron a sonar las primeras alarmas de que se venía esta crisis de balanza de pagos, esta crisis de los dólares? ¿Cuándo ya entendían que venía esto? Eh, la crisis de balanza de pagos se manifiesta en febrero de 2023. Y yo creo que ahí, si bien esto se veía venir, porque desde el año 2019-2020 los indicadores de reserva están por debajo del umbral. O sea, hay unos umbrales que dicen cuánto debería ser el nivel de reservas. En el caso de la economía boliviana, en ese momento eran 8.000 a 9.000 millones de dólares. Entonces, uno sabe que básicamente hoy día, esa caída se acrecienta o se manifiesta en febrero del 2023. Y digamos que la crisis se manifestó por unos meses, casi más de un año, pero hoy día ya estamos en definitiva en un proceso de ajuste macroeconomíco. El proceso de ajuste, tal como pasó en la pandemia, lo está haciendo automáticamente el mercado. ¿Cómo lo está haciendo el mercado? Uno, y ojo, un proceso de ajuste macroeconómico, ¿qué implica? Un proceso implica, uno, subida del tipo de cambio, que eso ya se ha dado. Dos, alza de la inflación, también la estamos viendo. Y tres, contracción de los niveles de producción. Yo ahí le puedo decir, mire, en general, la menor importación implica menor producción, dada la alta dependencia que tiene el país de insumos importados. Entonces, hoy día yo escucho varias discusiones con mis colegas que dicen deberíamos ajustar o no ajustar la economía, pero ya el mercado está haciendo su labor. O sea, ya el tipo de cambio flexible, el tipo de cambio paralelo está con su propia dinámica, los precios están con su propia dinámica y también la producción también se está contrayendo, por lo menos en el análisis, y el consumo, como les decía, y está muy bien graficado en el reportaje que le hicieron a Cecilia Torres de Cántara. Entonces, en este contexto, es fundamental tener una política salarial que preserve empleos. Una política salarial que preserve empleos. Eso es fundamental comprender. ¿Por qué? Porque mucha gente que en este momento, si uno dice, a ver, subamos el salario X, Y, Z%, no importa el número que usted ponga, lo que está condenando es que esa persona no tenga empleo. Y le aseguro que en este momento tener un empleo que tenga seguridad social, que tenga seguro médico, aporte a la jubilación, seguridad industrial y todo, es una joya. Es una bendición, si quiere ponerlo en ese sentido. Entonces, lo racional en esta crisis es que los salarios estén contenidos y es porque así el empleo se va a poder mantener. No vamos a tener un ejército de personas subocupadas que van a estar tratando de reinventarse con nuevas actividades y eso lo hemos visto en la pandemia. Y en el ámbito del salario mínimo, ahí permítame hacer una acotación. Básicamente, el empleo, estoy hablando de cifras oficiales, el empleo en la categoría de empresas privadas disminuyó en torno a 100.000 puestos de trabajo en empresas privadas entre 2015 y 2019, antes de la pandemia, de todo. Y hay estudios académicos que muestran que eso tiene que ver con el salario mínimo. El problema de nuestro salario mínimo está muy, muy alto respecto a los niveles que son razonables para una economía como la nuestra. Entonces aquí lo que necesitamos en este ámbito es sobre todo una política que preserve empleos, una política que sea lo más racional en términos de reconocer que estamos en una crisis y como conversábamos, no solo es la industria farmacéutica, la mayor parte de las industrias en este momento está con una situación complicada en términos de producción, ventas y las familias estamos con menos consumo. O sea que eso hay que tomar en cuenta.
en ese círculo de la economía, lo que denominan círculo virtuoso de la economía, que uno genera recursos, va y compra, y al que le compra también empieza a comprar y consumir. Hoy prácticamente hay una reducción en este comportamiento. Una última, señor Mendieta, nos queda poco menos de 2 minutos. Si hay un incremento salarial, ¿qué implicaría esto? Nos decía reducción del empleo, es decir, empezar a despedir, o precarización laboral, de repente hacer contratos por fuera del código de trabajo habitual, sin aporte, sin seguro médico, de repente ir quitando prestaciones. ¿Cuál es el otro camino? Es que ahí, mire, la pandemia, que es la crisis más reciente que hemos tenido, y utilizando nuevamente indicadores oficiales, porque hay indicadores que, si bien se han dejado de publicar específicamente los que vienen del Ministerio de Trabajo y luego el INE los procesa, uno encuentra que el empleo privado ha retrocedido en torno a 13% desde el inicio de la pandemia. Y yo ya le decía antes de que en términos de puestos de trabajo había una caída de 100 a 120,000 en empresas pequeñas y medianas. Y eso está en la información estadística, en los microdatos del INE. Yo creo que aquí un trabajador, y le digo porque he estado con varias empresas, no solo con gerentes, he estado con trabajadores, y una coincidencia plena que existía es que en este momento preservar la fuente de trabajo es lo más importante, porque ¿qué va a hacer una persona que tenga que reinventarse cuando hay muchos más que se están reinventando en este momento? O sea, ese círculo virtuoso se ha convertido hoy día en un círculo vicioso que se está contrayendo. Es característico de un proceso de ajuste macroeconómico, y este ajuste lo tenemos que enfrentar de la manera más seria. Yo ahí, mire, le voy a ser totalmente técnico en lo que voy a decir, pero, por ejemplo, creo que es fundamental que entren recursos externos. Y lo digo como técnico, no lo digo a favor de uno o del otro, ni nada que ver. O sea, creo que el siguiente gobierno, este y el anterior, no pueden estar sin recursos externos. Yo lo digo en términos de que la economía necesita inyección, y en ese sentido el ajuste, cuando uno va al FMI, cuando uno va al Banco Mundial, cuando se presta recursos en un ajuste, lo hace para que el consumo no se vea tan golpeado. Entonces, necesitamos pensar en política de endeudamiento, en política laboral, en distintos aspectos de política, pero con una visión de sentido común, con una visión que preserve el empleo de calidad, con una visión que haga que el aparato productivo no se contraiga, porque queremos que esto sea un resfrío, no que sea una pulmonía que luego nos genere o una enfermedad permanente o crónica que implique cierres de empresas y todo lo demás, porque ahí le digo, la situación cambia totalmente, y tenemos nosotros en Bolivia, como la crisis de los años 50 y de los años 80, que han generado todo este tipo de distorsiones. Entonces, es muchísimo sentido común en todo ámbito, en el ámbito económico, y muy pragmático en este momento. Eso es lo que yo le podría decir de manera general. Señor Mendieta, ha sido la verdad muy claro, ha sido un placer conversar con usted, lo vamos a estar convocando Igualmente. más adelante. Que tenga un buen día. Igualmente, que tengan buen día, y que, bueno, a seguirse abrigando y todo lo demás. Que Sí, estén súper bien. Hasta luego. gracias, no queda otra. Pablo Mendieta, director de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, la CAINCO.